Un millonario se casó con su criada, pero el día de su boda, ella revelaría un secreto oscuro de su pasado. En una de las zonas más antiguas de la ciudad, se levantaba una enorme casa de piedra rodeada de jardines. Allí vivía Alejandro Vargas, un empresario conocido en toda la región. Su fortuna provenía de una cadena de empresas, que había heredado años atrás. A pesar de la riqueza, llevaba una vida bastante reservada. Salía poco, hablaba poco y casi nadie conocía realmente su historia. En esa misma casa trabajaba Silvana. Había llegado 3 años antes buscando empleo como criada. Su presencia siempre había pasado desapercibida entre el personal del lugar. Era tranquila y muy educada, y casi nunca hablaba más de lo necesario. Cada mañana, comenzaba su jornada temprano organizando la cocina, limpiando la sala principal y revisando que todo estuviera en orden, antes de que Alejandro bajara a desayunar. Durante mucho tiempo apenas intercambiaron palabras, pero una tarde algo cambió. Alejandro estaba en la biblioteca revisando unos documentos, cuando escuchó un sonido en el pasillo. Silvana había tropezado con una caja de libros mientras limpiaba un estante. Los libros cayeron al suelo con un golpe seco. Alejandro salió de la biblioteca y la encontró recogiendo los volúmenes rápidamente. No te preocupes, dijo con calma. Silvana levantó la mirada con cierto nerviosismo. Discúlpeme por favor. Alejandro tomó uno de los libros del suelo. Era un texto antiguo sobre economía empresarial. ¿Te interesa este tema?, preguntó. Silvana dudó un instante antes de responder. Un poco. La respuesta llamó la atención de Alejandro. Durante los días siguientes comenzó a notar pequeños detalles. A veces encontraba libros abiertos en la mesa de la cocina cuando nadie estaba cerca. En otras ocasiones veía a Silvana leyendo durante los descansos. Una noche, decidió preguntarle directamente, mientras cenaba en el comedor principal. Silvana estaba organizando unos platos cerca de la mesa. ¿Dónde aprendiste a leer esos libros?, preguntó Alejandro. Silvana tardó unos segundos en contestar. En la universidad. Alejandro levantó la vista sorprendido. Universidad. Silvana asintió con calma. Estudié administración durante algunos años. La respuesta generó un silencio extraño en la sala. Entonces Alejandro hizo la pregunta inevitable. ¿Entonces qué haces trabajando aquí? Silvana bajó la mirada hacia los platos que sostenía. La vida cambia de dirección algunas veces, respondió. La conversación terminó allí aquella noche. Sin embargo, desde ese momento, Alejandro comenzó a verla de otra forma. Semanas después empezó a pedirle su opinión sobre algunos asuntos sencillos del negocio. Primero fueron comentarios pequeños sobre cuentas y proveedores, luego opiniones sobre decisiones más importantes. Las respuestas de Silvana siempre eran claras y acertadas. Con el tiempo las conversaciones se volvieron más frecuentes. En lugar de comer solo en el comedor principal, Alejandro comenzó a invitarla a sentarse en la mesa para hablar de trabajo. El personal de la casa empezó a notar el cambio. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, entre conocidos y también entre los empleados. Un mes después ocurrió algo que sorprendió a todos. Alejandro anunció durante una cena privada que planeaba casarse con Silvana. La noticia corrió por toda la ciudad como una chispa. Un millonario casándose con su criada. Era el tipo de historia que alimentaba conversaciones durante semanas. Muchos pensaban que se trataba de un impulso extraño. Otros aseguraban que Silvana había sabido aprovechar su posición dentro de la casa, pero nadie conocía realmente la relación que había crecido entre ambos durante los últimos meses. A pesar de las críticas, Alejandro siguió adelante con la decisión. La boda se programó para 3 meses después. Durante ese tiempo, Silvana continuó trabajando en la casa como siempre. No cambió su actitud ni su rutina. Sin embargo, Alejandro comenzó a notar algo que despertó cierta inquietud. Silvana recibía llamadas en horarios muy específicos. Siempre salía al jardín para contestarlas. Cuando regresaba su expresión era seria y silenciosa. Una tarde, Alejandro observó desde la ventana cómo Silvana hablaba por teléfono cerca del portón principal. Su tono parecía tenso. Cuando ella regresó al interior de la casa, Alejandro preguntó con naturalidad, ¿algún problema? Silvana negó con la cabeza, nada importante, pero la respuesta dejó una sensación extraña en el ambiente. Los días siguieron pasando y la boda se acercaba rápidamente. 2 semanas antes de la ceremonia ocurrió algo inesperado. Alejandro recibió la visita de un hombre mayor en la oficina de su empresa. El visitante se presentó como abogado. Traía consigo un sobre con documentos antiguos, relacionados con la familia Vargas. La conversación duró casi 1 hora. Cuando el hombre se marchó, Alejandro permaneció en silencio frente a su escritorio mirando los papeles. En esos documentos aparecía una información que no había visto en muchos años. Un registro antiguo de herencias familiares. Entre los nombres apareció uno que llamó su atención de inmediato. El apellido de Silvana. Esa misma noche Alejandro regresó a la casa con una expresión pensativa. Silvana estaba en la cocina preparando café. Alejandro dejó los documentos sobre la mesa lentamente. Necesito preguntarte algo, dijo con voz tranquila. Silvana lo observó con atención.
Alejandro abrió uno de los papeles y lo giró hacia ella. El documento mostraba una lista de propiedades antiguas, pertenecientes a la familia Vargas antes de la expansión del negocio. En una de las páginas aparecía el nombre de una pequeña empresa desaparecida hacía décadas, y junto a ese nombre estaba escrito el apellido de Silvana. La habitación quedó en silencio. Alejandro habló de nuevo con calma. Nunca mencionaste que tu familia trabajó con la mía hace muchos años. Silvana observó el documento sin cambiar la expresión. Durante varios segundos no dijo nada. Luego levantó la mirada lentamente. Hay muchas cosas que nunca conté, respondió con una voz tranquila. Alejandro sintió que la curiosidad crecía dentro de su mente. Entonces hizo la pregunta directa. Entonces, ¿qué más falta conocer? Silvana sostuvo su mirada con una calma que resultaba difícil de interpretar. La respuesta salió suave pero firme. La verdadera razón de este matrimonio. Alejandro quedó en silencio. Durante meses pensó que aquella relación había nacido de la casualidad, pero en ese instante apareció una duda inquietante. Tal vez Silvana había llegado a esa casa con un plan desde el principio, y si esa sospecha era cierta, entonces la boda que estaba a punto de celebrarse podía esconder una historia mucho más profunda de lo que cualquiera imaginaba. El silencio en la cocina se volvió pesado después de aquellas palabras. Alejandro seguía mirando a Silvana mientras el documento permanecía abierto sobre la mesa. Durante meses pensó que todo había ocurrido de manera natural, casi como una coincidencia. Ahora la duda empezaba a crecer. Silvana tomó el papel con calma y lo observó unos segundos. Luego lo dejó nuevamente sobre la mesa. Ese documento es real, dijo con voz tranquila. Alejandro cruzó los brazos. Entonces dime la verdad. Silvana respiró profundo antes de continuar. Hace 20 años mi padre tenía una pequeña empresa de transporte. Trabajaba junto a la familia Vargas. Aquella empresa ayudaba a mover mercancía para una de las primeras compañías que luego se convirtió en tu imperio. Alejandro escuchaba con atención. Un día todo cambió, continuó Silvana. Un contrato importante desapareció y la responsabilidad cayó sobre mi padre. Nadie quiso escuchar su versión. La empresa quebró y la familia perdió todo. Alejandro frunció el ceño. Nunca escuché esa historia. Silvana asintió lentamente. Pocas personas la escucharon. Después de la quiebra mi padre enfermó y murió pocos años después. La cocina quedó en silencio. Alejandro miró nuevamente el documento. Ese registro muestra que tu padre compró la empresa de transporte justo después de la quiebra. Silvana asintió. Y desde entonces siempre pensé que algo no encajaba en esa historia. Alejandro caminó unos pasos por la habitación intentando ordenar las ideas. Entonces entraste a esta casa para investigar. Silvana sostuvo su mirada sin ocultar nada. Sí. La respuesta fue directa. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Y durante todo este tiempo buscabas una prueba. Silvana asintió. Durante años revisé archivos antiguos, contratos olvidados y registros de empresas desaparecidas. Cuando encontré información que conectaba la historia con esta casa, decidí venir a trabajar aquí. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Entonces el matrimonio era parte del plan. Silvana tardó unos segundos en responder. Al principio solo quería respuestas. El silencio volvió a llenar la cocina. Alejandro observó su rostro intentando encontrar alguna señal de mentira. ¿Y encontraste algo?, preguntó finalmente. Silvana caminó hacia el bolso que estaba sobre la silla. Sacó una carpeta delgada con algunos papeles. Encontré algo hace 3 semanas. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. Eran copias de contratos antiguos firmados hace más de 2 décadas. Alejandro los revisó con atención. En uno de ellos aparecía la firma de su padre, junto a una cláusula que indicaba la compra inmediata de la empresa de transporte, después de una supuesta deuda impaga. Pero había algo extraño en ese documento. La fecha del contrato era anterior a la fecha de la supuesta deuda. Alejandro levantó lentamente la mirada. Esto significa que la compra ya estaba planeada antes del problema financiero. Silvana asintió con calma. Alguien provocó la caída de la empresa para quedarse con ella. El aire parecía más pesado en la habitación. Alejandro miró nuevamente los documentos. Si esto es cierto, entonces mi padre arruinó a tu familia para quedarse con el negocio. Silvana mantuvo la voz serena. Eso es lo que muestran los papeles. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente Alejandro volvió a hacer la pregunta que llevaba rondando en su mente. Entonces el matrimonio era tu forma de acercarte más a esta familia. Silvana bajó la mirada un instante. Al principio sí. Alejandro cerró los ojos un momento. ¿Y ahora? Silvana lo observó con sinceridad. Ahora las cosas cambiaron. Alejandro no respondió. Durante meses compartieron conversaciones, decisiones de trabajo y momentos simples en aquella casa. La relación que nació durante ese tiempo ya no parecía parte de un plan. Silvana continuó hablando con calma. Pensé que cuando encontrara la verdad sentiría alivio. Pensé que vendría aquí para enfrentar a la familia Vargas y marcharme. Alejandro la escuchaba sin moverse. Pero durante estos meses descubrí algo diferente. La voz de Silvana seguía tranquila. La persona frente a mí no es responsable de lo que ocurrió hace 20 años. Alejandro dejó caer lentamente los documentos sobre la mesa. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Silvana tomó la carpeta y la cerró. Mañana todos estarán en la boda.
familia, socios, amigos de tu padre. Alejandro comprendió inmediatamente. ¿Quieres revelar todo allí? Silvana asintió. Es la única forma de cerrar esta historia. La noche pasó entre conversaciones largas y silencios profundos. La mañana siguiente llegó con el movimiento habitual de una gran ceremonia. La casa estaba llena de invitados con música y conversaciones elegantes. El jardín había sido decorado con flores blancas y mesas largas para la celebración. Alejandro esperaba junto al juez mientras los invitados tomaban asiento. Silvana apareció caminando entre los jardines con un vestido sencillo y elegante. La ceremonia comenzó con normalidad. El juez pronunció las palabras tradicionales del matrimonio, mientras el viento movía suavemente las flores alrededor del altar. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. Prometo construir un futuro basado en la verdad, dijo con voz firme. Luego llegó el turno de Silvana. Ella sostuvo la carpeta en las manos. Antes de continuar quiero compartir algo con todos, dijo mirando a los invitados. El murmullo comenzó a crecer. Silvana abrió la carpeta y levantó los documentos para que todos los vieran. Hace 20 años una empresa desapareció y una familia perdió todo. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. Silvana continuó con calma. Esos papeles muestran que aquella quiebra fue provocada para que otra persona pudiera quedarse con el negocio. Varias miradas se dirigieron hacia los socios antiguos de la familia Vargas. Silvana habló con claridad. El responsable de esa decisión ya no está aquí para responder, pero la verdad debía conocerse. El silencio fue total en el jardín. Alejandro dio un paso adelante. La empresa que surgió después de aquella compra fue la base de mi fortuna. Los invitados escuchaban con atención. Alejandro continuó. Hoy voy a corregir ese error. Sacó un documento nuevo de su bolsillo. He creado un fondo con parte de las acciones de mi empresa. Ese fondo llevará el nombre de la familia que perdió todo hace años. Varias personas se miraron sorprendidas. Alejandro miró a Silvana. Ese fondo quedará bajo tu administración. Silvana quedó en silencio durante unos segundos. Alejandro terminó la frase con voz firme. No como criada ni como invitada en esta casa, como socia y como mi esposa. Si aún deseas continuar con esta boda. El jardín permaneció en silencio absoluto. Silvana lo observó durante varios segundos. Había llegado a esa casa buscando justicia para su familia. Ahora tenía frente a ella una oportunidad diferente. Cerró lentamente la carpeta y la dejó sobre la mesa. Luego levantó la mirada hacia Alejandro. Acepto continuar, dijo con voz tranquila. El juez sonrió levemente y retomó la ceremonia. Minutos después el matrimonio quedó oficialmente celebrado. Los invitados comenzaron a aplaudir mientras el viento movía las flores del jardín. La historia que comenzó con una sospecha terminó con una verdad revelada frente a todos. Una fortuna construida sobre un error había sido corregida, y dos personas que empezaron con secretos, ahora comenzaban una vida basada en algo mucho más difícil de construir. La verdad completa. Esta historia deja una reflexión muy valiosa. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Lo más admirable es que en lugar de responder con odio o venganza, los protagonistas eligieron la justicia y la honestidad para corregir un error del pasado. Es un recordatorio poderoso de que incluso las historias que comienzan con secretos, pueden transformarse en oportunidades para hacer lo correcto y empezar de nuevo con dignidad.